Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos juntos a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23, las plataformas, redes que nos acompañan habitualmente, hojeando este libro que trae muchísima importancia por lo que, podemos presentar como una referencia de un momento importantísimo en nuestra historia de Chile. Se llama Por los Derechos del Pueblo, Memoria Codepu, 1980-1990. Aquí hay nombres y registro de personas que levantaron este Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Y de pronto se abre un paréntesis y están de nuevo para poner al CODEPU, digámoslo, en vitrina, ¿no es cierto? Poder de nuevo instalarlo en el debate público, en la conversación, quienes son coordinadores, directores regionales de CODEPU Biobío, tratando de recuperar parte de la historia, pero con mirada de futuro. Está Eduardo Bori a nuestro lado, acompañado de Javier del Río. Eduardo, ¿cómo estás, Javier? Gusto Hola, saludarlo. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, partamos de lo general a lo particular. Parece, Eduardo, CODEPU marcó memoria completa 80-90, de ahí se produce, como decíamos, un paréntesis, pero ustedes están tomando de nuevo la posta aquí ya para recomponer un poco de esa historia y reactivarla. Cuéntanos un poquito cómo es esa figura. Bueno, los derechos humanos hoy día se ven, hay mucha confusión sobre lo que ocurre con los derechos humanos. Mucha gente tiene distintas opiniones, algunas opiniones, digamos, un poco confusas. Y esa es una responsabilidad de quienes tenían la tarea de promover los derechos humanos, que era el Estado democrático. El CODEPU, cuando llega a la democracia, de alguna manera se empieza a sentir que no es necesario porque el Estado iba a promover y defender los derechos humanos. Eso ocurrió en cierto sentido y no en otro sentido. O sea, de hecho, a medida que se empieza a producir y empezamos a avanzar en la transición a la democracia, empiezan a aparecer pequeños conflictos, digamos, que no tenían atención necesaria ni del Estado, ni de los medios, ni de nadie. Eso hizo que en algún momento un grupo de personas en Santiago y en Concepción empezaron a sentir que esta institución, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, era necesario. Porque además CODEPU no defendía solamente los derechos humanos de primera generación, o los derechos humanos clásicos, el maltrato a las personas, sino también defendía los derechos humanos, digamos, del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a organizarse. Y eso, de alguna forma, es hoy día una tarea que se nos hace sumamente necesaria. No es posible dejarlo al margen. En Chile, la soberanía, creemos nosotros al menos, reside o debiera residir en el pueblo organizado. Y esa es la tarea que nosotros quisiéramos, defender los derechos humanos con las personas que estén interesadas en acompañarnos en este esfuerzo, pero además contribuir a una pequeña organización por los derechos de los ciudadanos, por decirlo de otra forma. Javier, ¿nos podría hacer una reseña, contextualizar cuando se habla de CODEPU, de qué estamos hablando? Aquí hay una historia, ¿no es cierto?, que parte en determinado momento y que tiene nombres y rostros, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. CODEPU es una organización que nació en el año 1980, en Santiago por lo menos, en Concepción. No está muy claro si fue a finales del 82, principios del 83. Fue fundada por personas que veían la necesidad de poder dar respuesta y defensa a los derechos humanos desde el punto de vista de los apremios, ¿cierto?, que sufrían por parte de la dictadura cívico-militar que en ese minuto gobernaba. Con el tiempo, ¿cierto?, con el retorno a la democracia, como bien decía Eduardo, CODEPU desapareció, ¿cierto?, debido a que efectivamente esta posta de defensa de los derechos humanos, primero la tenía que tomar el Estado, y segundo también se veía que, o se esperaba, que no se volvieran a repetir hechos que fueran constitutivos de delito de violación a los derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, se recogió el CODEPU y fue la institucionalidad la que debió llevar esta posta. Pero como todos sabemos, ¿cierto?, los derechos humanos hoy en día, tal como lo dice su definición, están enfocados hacia la dignidad de las personas, ¿ya?
Y la dignidad de las personas tiene muchas aristas, no solamente la violación, ¿cierto?, de física o psicológica en cuanto a premios ilegítimos, tortura, desaparición, etcétera, sino que son muchos más aquellos datos que son necesarios resguardar. Como por ejemplo, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de la salud de las personas, que una persona tenga que levantarse a las 5 de la mañana para ir a un CESFAN a solicitar una hora, que tenga que hacer tiempo ahí y que cuando le toque su turno no reciba hora porque no hay hora disponible o no hay médico disponible, es una violación a los derechos humanos, es una violación a la dignidad de la persona. Cuando una persona tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo, después de estar 2 horas en una micro, luego estar 6 horas dentro de su trabajo y llegar a su casa nuevamente a las 10 de la mañana, y la locomoción no pasa, ¿ya?, también es una violación a la dignidad de la persona, también tiene que ver con los derechos humanos. Cuando un alumno no encuentra un colegio, cuando una persona no tiene acceso al trabajo o sus derechos laborales son de una u otra manera, ¿cierto?, pasados a llevar, también es una violación de los derechos humanos. O sea, en el fondo, hoy en día lo que queremos lograr con el CODEPU es darle esa característica, que la gente entienda que los derechos humanos le afectan a él en tanto es persona, ¿verdad? Muchas veces la gente se resta en los derechos humanos y hay una mala concepción de los derechos humanos porque creen que solamente se encargan de los apremios ilegítimos, cuando el Estado viola digamos, a la persona en cuanto a en tanto tortura, en tanto golpea. Pasó en fin. el estallido social, por ejemplo, que es lo más cercano en la fecha. Pero no se enfoca solamente en eso. Entonces, de una u otra forma, hoy en día la mirada del CODEPU es cómo educamos, cómo reenseñamos a la gente a valorizar los derechos humanos, en tanto, ¿cierto?, lo afectan también en su vida diaria. A ver, Eduardo, podríamos hacer historia para ir reinstalando el tema. Hay nombres, sí, muchos nombres, con los que parte CODEPU a nivel nacional y local. Los tiene ahí, ¿eh? Sí. Por ejemplo. Lo anoté siempre porque la memoria es frágil. Primero hay que decir instituciones. El CODEPU nace, digamos, es una posta que toma, digamos, de otras organizaciones que venían de antes, de los primeros años de la dictadura, como el Comité Pro Paz, ¿no?, dirigido por Helmut Frenz en esa época, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, agrupaciones de familiares, CERPAC, etc. Todas estas organizaciones tenían como motivo defender los derechos humanos, pero a veces quedaba gente afuera, la gente que había optado por luchar contra la dictadura con métodos, digamos, no pacíficos o no tan clásicos, incluso algunos con las armas, quedaba sin defensa. CODEPU consideraba que eso no era necesario, no era conveniente, no debía hacerse, y se formó esta organización para defenderlo a todos. ¿Quiénes la encabezaron a nivel nacional? Fabiola Letelier, fue su presidenta histórica, digamos, famosa, sí, porque era hermana del canciller Letelier. Blanca Rengifo, Rafael Maroto, Fernando Segers, Paz Rojas, María Maluenda, Manuel Almeida, Fernando Castillo Velasco, etc. Todos ellos a nivel nacional conformaron CODEPU. En Concepción, este proceso tuvo a abogados prestigiosos como Adolfo Montiel, Mario Cerda, René Carvajal, Carlos Cabrera. Ellos encabezaron la parte jurídica. Por eso hay una confusión en la fecha, porque probablemente primero se organizaron los abogados, después se fue organizando el resto. De hecho, en ese libro se cuenta que vino Fabiola Letelier y Rafael Maroto y la monja Blanca Rengifo a reunirse con este grupo de abogados para formar CODEPU en Concepción. Y posteriormente con Juan Parra, Luis Estrada, Robinson Corales, que fueron secretarios ejecutivos del CODEPU, Alberto Carrasco, Estanislao Montoya, Luciano Béjar, Olimpia Riveros, que inicialmente los profesores se organizaron en CODEPU, se coordinaban en CODEPU y después posteriormente formaron la GECH, Dolores Cancino y Luisa Valenzuela, que organizaron las primeras organizaciones de género, que eran el CODEM, Jorge Cancino y Robinson Corales, reitero, digamos, formando la UNED, Unión Nacional de Estudiantes Democráticos. Todas esas organizaciones fueron relacionándose con CODEPU y construyendo organizaciones y construyendo derechos humanos. Javier, cuéntanos un poco qué fórmula tienen o cuál va a ser el modo de trabajo para que CODEPU resurja a la luz de por ejemplo, 2025 y de cara al futuro, con mirada al futuro. Perfecto.
Bueno, nosotros ya empezamos a trabajar, ya tenemos hitos que han sido súper importantes en la región. Uno de los hitos importantes fue una escuela, ¿cierto?, de derechos humanos que hicimos en el mes de enero, febrero, ¿cierto?, en Petrox, y a la cual hicimos un llamado a que las organizaciones de derechos humanos, juntas de vecinos, organizaciones sociales, socioambientales se pudieran unir, y logramos en realidad juntar en dos versiones alrededor de 60 personas más o menos que asistieron a esta escuela, ¿ya? Esa fue la primera forma de organizarnos para dar a conocer a las organizaciones en general de la comunidad del Biobío, ¿cierto?, que el CODEPO está volviendo. Tenemos, ¿cierto?, también proyectado sacar un boletín quincenal donde vamos a ir hablando, ¿cierto?, un poquito de lo que estamos haciendo. Y todo esto enfocado desde justamente en un primer inicio, desde las organizaciones comunitarias, vecinales, ambientales, de derechos humanos que hay hoy en día en la región. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Hoy día la región tiene un montón, ¿cierto?, de afectaciones, ¿ya?, de distinta índole. Y estas afectaciones es necesario encauzarlas de alguna u otra manera. Y esto partió, y esta inquietud parte justamente desde el estallido social. A diferencia, por ejemplo, de Santiago, y eso lo veíamos nosotros en televisión, en Santiago el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba en la calle, ¿cierto?, estaban los observadores de derechos humanos, pero en Concepción no. Cuando uno salía a las calles, y usted lo debe haber visto más de alguna oportunidad, no había ninguna organización institucional que estuviera a cargo de la defensa de quienes participaban del estallido, ¿cierto? Y así fue que surgieron voluntades como abogados, ¿cierto?, el piquete jurídico, 8M, ¿cierto?, que nacieron acá en Concepción y empezaron a hacer defensa, ¿cierto?, de todo aquel que caía, por ejemplo, detenido, etc. Entonces, en base a eso y a otras consideraciones, por ejemplo, tenemos el caso de dirigentes socioambientales que hoy en día están siendo amedrentados, ¿cierto?, en sus luchas en cada uno de los territorios que tampoco tienen mayor defensa. Entonces, a partir de eso es que queremos surgir y resurgir como CODEPO para entregar ese apoyo por una parte y por otro lado, ¿cierto?, también de una u otra manera tomar todas estas voluntades y empezar nuevamente a realizar un trabajo de defensa generalizada, más allá de la organización de cada cual. Eduardo, quería consultar a la luz de lo que está diciendo Javier, cómo poder incorporar gente, no sé si la palabra entusiasmar o no, para que se acerque a ustedes, más allá del afán partidista, porque todo de pronto tiene, no sé, sesgo político, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo se reinstalan en ese universo? Bueno, nosotros primero la escuela nos permitió juntar a un montón de personas antiguas y nuevas. Fue muy emocionante ver a Adolfo Montiel llegar. Por cierto. Pero también llegaron gente muy joven y nosotros nos sentimos con una pequeña deuda porque en realidad ellos querían sumarse ya y nosotros no teníamos condiciones para hacer eso tan rápido. Estamos intentando avanzar en eso. Ellos pueden acercarse a nosotros a través de nuestro Instagram, Codepo Biobío. Codepo Biobío. También, digamos, nos llaman por teléfono, nos ubican, nos pillan en la calle, nos anotan los datos y vamos a intentar posteriormente a este esfuerzo de boletín volver a hacer una escuela de derechos humanos a la brevedad para ir articulando a las personas. El tema principal que tenemos hoy día, que probablemente eso nos hace ser un poco más lentos, es que no tenemos un local. Sí. Queremos tener un local físico, un lugar físico donde las personas puedan llegar. Puedan llegar con sus problemas, puedan llegar también con sus inquietudes, con sus reflexiones, con su memoria. Y eso es lo que hoy día nos falta. En la medida que tengamos la capacidad de resolver eso, vamos a poder avanzar probablemente un poco más rápido. ¿Cómo articularse con el gobierno de turno, el que sea, el actual, el que viene, dirías tú, Javier? ¿Cómo manejarse y trabajar en conjunto en función de la meta que tienen ustedes como CODEPO? Claro, a ver, yo creo que más que con el gobierno, con el de turno, el que sea el que venga, ¿cierto?, con el Estado, nosotros tratamos de articular con las organizaciones, ¿ya? Que son efectivamente las que se contraponen, porque en este tema de los derechos humanos es el Estado nuestra contraparte,
Es el Estado el que puede violar, ¿cierto?, los derechos humanos de las personas, ¿ya? Sea en el ámbito que sea, y por lo tanto nosotros la defensa la tenemos que hacer hacia el Estado. Ahora, articularnos, claro, nosotros estamos, de hecho, siempre estamos reunidos, o sea, siempre estamos dispuestos a poder reunirnos con cualquier tipo de autoridad con el objetivo, ¿cierto?, de poder ir articulando temas, sobre todo en lo que se refiere a capacitación en lo que son los derechos humanos. Creemos, ¿cierto?, que tenemos que partir, una vez que ya estemos bien organizados, como decía Eduardo, el hecho de no tener una sede no nos permite hilar más fino aún. Claro. Pero sí tenemos contemplada, por ejemplo, empezar ya a entregar cartas de presentación, tanto, ¿cierto?, a la gobernación como a la delegación presidencial, como también a las municipalidades, que también son parte importante de esto, y ofrecerles formación a los funcionarios. Yo creo que por ahí vamos a partir. Ahora, con respecto a las organizaciones, nosotros ya estamos funcionando con algunas organizaciones. Por ejemplo, yo llegué, por ejemplo, a la coordinadora por Julia Chuñil como parte del CODEPU, ¿ya? Hoy en día soy uno de los voceros de la coordinadora por Julia Chuñil, y como CODEPU también hemos asumido la defensa legal, ¿cierto?, de la familia, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, Mariela Santana, ¿cierto?, que es abogada del CODEPU y que es quien presentó ahora último un recurso de protección hacia la familia por los apremios ilegítimos que sufrió Janet, por ejemplo. Eso lo está haciendo el CODEPU actualmente, ¿ya? A ver, Eduardo, cuéntanos un poco, en esta época en que florece, nace el CODEPU en los años 80, 90, el paréntesis, si ustedes retoman esta bandera de acción en 2025 y lo que viene, son tiempos muy contrapuestos. No sé qué tan difícil. El momento ese del 80 era de una convulsión absoluta, ¿no es cierto? Porque había una trama ahí dentro del periodo de la dictadura, y hoy que estamos en democracia misma, ¿cómo articular eso, pero con una mirada de futuro? Me decía ya Javier que bueno, la capacitación, la ilustración es clave, o sea, leer un poco la historia y mirar hacia adelante, ¿no? Sí. A ver, la historia es caprichosa. Muchos de nosotros, digamos, no estábamos pensando en estar en esta situación de conformar el CODEPU. Ni siquiera la gente de Santiago. El estallido social hizo que, por ejemplo, a lo que era la sede histórica de CODEPU en Bunde, se hicieran filas de gente buscando ayuda, buscando protección, porque no la tenía o sentía que no la tenía en ese momento. Eso fue una motivación extraordinaria para la rearticulación de CODEPU. Como dice Javier, el vacío enorme que se produjo aquí de no tener dónde obtener respuestas. O cuando se violan derechos en Concepción por acción del Estado o por omisión del Estado porque el Estado lo permite, también se necesita de alguna forma que la gente tenga de dónde llegar. Esa es la tarea, dar ese espacio donde la gente pueda realizar sus denuncias, donde se les pueda apoyar en esas denuncias, tanto en lo jurídico como en lo organizacional y también ojalá en lo terapéutico. En algún momento nosotros tenemos ofrecimientos de gente vinculada al área de la salud mental que le interesaría trabajar con nosotros, y nosotros tenemos mucho interés en trabajar con ellos. Tenemos que buscar la fórmula. Estamos en ese proceso. Esta es una tarea de búsqueda y es una tarea que no vamos a hacer nosotros dos, vamos a hacerla con la gente que quiera trabajar con nosotros, todos los que se quieran sumar. A ver, yo les quería consultar acerca de Concepción. Ustedes están trabajando en Concepción, pero por ejemplo en Santiago, ¿CODEPU hoy día existe o no? Sí. ¿Sí? ¿Y en otras zonas del país igual? Valdivia. ¿Valdivia también? Valdivia. Hay esfuerzos de construcción, entiendo, similares a los de Concepción en Valdivia y en Valparaíso, si no me equivoco en este instante. En varios lugares hay el esfuerzo de construcción. Chocamos con lo mismo. Claro. Chocamos con los mismos problemas en general. A veces también las organizaciones sienten otra organización de derechos humanos y ya están las organizaciones familiares, ¿cierto? Nosotros no es lo mismo. No venimos a competir, no venimos a reemplazar. Queremos tomar ciertas cosas que a veces las organizaciones no pueden tomar. Tiene que ser un trabajo complementario. Complementario. Ahora, sí, sin duda, nosotros no tenemos ningún problema en conversar con el Estado
todas las veces sea necesario. El Estado nos conoce, ya nos han visto varias veces en varios momentos. No es un enfrentamiento, pero sí señalar donde el Estado viola derechos o donde el Estado, por omitirse, se violan derechos. Como ocurrió, se me olvida ahora el detalle este del buque que choca... El Bruma y Coura. Claro. ¿Sí? Ahí también hay una Claro, acción de un perfecto. Estado que está ausente. Y eso es lo que de alguna forma nos hace falta una organización que sea como un Pepe Grillo, que le esté diciendo permanentemente al Estado, gobierne quien gobierne la derecha o la más derecha o quien sea. Momento, aquí se está atentando contra los derechos humanos y algo hay que hacer. Sí, hay que ir como un paso adelante frente a la actual realidad. Javier, nos gustaría que le hiciera un llamado a través de las cámaras a la gente para contarles que CODEPU se está rearticulando, lo que se llama hoy día en los tiempos actuales un CODEPU 2.0, ¿no es cierto? Claro, sí. Para poder salir al paso de tanta interrogante que todavía está flotando en el espacio. Correcto. Bueno, comentarle a la comunidad de Concepción, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales, juntas de vecinos, ¿cierto? Organizaciones estudiantiles, que la corporación que el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo se está reorganizando en Concepción con un objetivo claro: poder aglutinar, ¿cierto? Poder hacer redes, poder complementarnos y de una u otra forma hacer frente a todas estas falencias, entre comillas, ¿cierto?, que pueda tener el Estado en tanto, ¿cierto?, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Los invitamos a poder ser parte de esto, a sumarse, a que estén atentos en nuestras redes, sobre todo en lo que es nuestro Instagram, que es CODEPU Bio Bio, para que vayan informándose en lo que estamos y vayan contactándonos también para hacerlos parte de este proceso. Eduardo, ahí está su cámara para que le haga un llamado a la gente, diga que ustedes están de vuelta como CODEPU. Bueno, nosotros probablemente nunca nos fuimos claramente, tanto Javier en una medida, que Javier es más joven que yo y yo un poco mayor, somos sobrevivientes de la lucha dictatorial y tenemos una tarea muy importante, que es continuar esto en el ámbito de los derechos humanos. Los invitamos sin duda a que se sumen, a que se incorporen. Esta no es una tarea que esté construida. Nosotros actuamos como coordinadores, pero no tenemos esto tomado completamente. Queremos que las personas y las organizaciones puedan tomarlo y hacer lo suyo, tanto sean organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de jóvenes, de distinto tipo, de mujeres, y trabajar juntos por construir un país, digamos, y una región que esté protegida por nosotros mismos. Muchísimas gracias, por agradecer la presencia de Eduardo y Javier y por este libro, ¿no? Por los derechos del pueblo, Memoria CODEPU 80-1990, y ellos que están empezando a escribir Memoria del Pueblo 2025 en adelante. Que les vaya muy bien. Ok, muchas gracias, se le agradece mucho. Muy bien, pues, directores o coordinadores regionales de CODEPU Bio Bio, Eduardo Bori y Javier del Río. Volvemos en un instante.